¿A dónde iremos desde aquí? Cada año nuevo hay, a veces, bueno, la mayoría de las personas hace sus resoluciones de año nuevo. Algunas tienen que ver con ya no vuelvo a tomar, algunas tienen que ver con ya no vuelvo a comer así, algunas tienen que ver con esta vez sí voy a hacer dieta, voy a comenzar a hacer ejercicio, todas esas buenas resoluciones que tomamos cada año y que rara vez cumplimos. Pero ¿a dónde iremos desde aquí? ¿Para dónde caminaremos? Porque vivimos en el tiempo en que nuestro estándar de vida, a través de la tecnología y de las facilidades y de las cosas, sube más y más, ¿no? Hay más necesidad de aprender a manejar ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos códigos, ciertas situaciones que antes pues podían tomar tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo nací en una época de cambios y he visto los cambios generándose cada vez más rápido. Yo nací en mi casa. Mi mamá nos dio a luz a los 5 en su cuarto. Y y ella era de este tamaño, así como Norma Eche, ¿no? Y así flaquita, y nos dio a luz a 5 y yo pesé 4,5 kilos. Mi mamá era una heroína. Pero yo nací en una casa que estaba en la esquina del Jirón Huancayo con Guzmán Blanco, en Lima, en el cercado de Lima, donde ahora hay un edificio. En el otro lado de la calle estuvo el primer edificio que hizo la IBM, el primer edificio propio que hizo la IBM, Guzmán Blanco con Huancayo. Y cuando yo estaba creciendo ahí, tenían la primera computadora que habían traído en ese local. Ocupaba 2 pisos. Yo recuerdo que tenía unos aparatos así que tenían unos rollos que corrían de acá para allá y todo lo demás, y tenían que escribir unas tarjetas para ir metiéndole la información a la computadora, y la computadora se demoraba Dios y su ayuda en contestar. Era increíblemente lenta, ¿no? O sea, para esta época, ¿no? En esa época era wow, fantástico que una máquina te conteste las cosas que le preguntas, ¿no? Pero las cosas comenzaron a avanzar, se creó la computadora personal, se creó pues después las laptops, las tabletas, los teléfonos inteligentes, y yo sí creo que son inteligentes porque son más inteligentes que yo hacen cosas que yo no sé. Y no sé cómo las hacen, no tengo la menor idea. Pero todas estas cosas que han avanzado son impresionantes, pero el hombre sigue siendo igual, el hombre sigue siendo el mismo, el hombre sigue teniendo las mismas necesidades desde hace años de años, desde que fue creado. Porque a pesar de todo el avance tecnológico, de todo el avance que hay, y supuestamente ese avance social de aperturas y cosas por el estilo, seguimos padeciendo de lo mismo. El hambre, las necesidades de muchas naciones, las guerras que traen pobreza, desplazamientos a millones de personas. Porque tenemos que tener en cuenta que la historia de la humanidad no es solamente los inventos que hace. La historia de la humanidad también es las destrucciones que trae. Los miles y miles de personas que mueren cada día por violencia, por hambre, por enfermedades. Entonces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por una sociedad que evidentemente cada vez está más enferma, aunque no se dé cuenta?
Aunque piensa que avanza, retrocede. Aunque piensa que se moderniza, solamente repite los mismos errores del pasado. La palabra de Dios nos enseña que en realidad podemos cambiar las cosas por medio de la fe. ¿Por qué? Porque en Juan 10:10 dice que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Él estableció ahí las dos cosas que siempre están ocurriendo en nuestra vida. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero la gente, ¿qué hace? La gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces siempre está escogiendo el camino del diablo. Aunque trata de decir que es una sociedad de apertura, que es una sociedad moderna, que en una sociedad moderna no hay discriminaciones. Y no es cuestión de discriminar a la gente, es cuestión de discriminar lo que hace la gente. Porque sin importar que por ley nos quieran imponer que hay temas que nosotros no podemos tratar, los voy a tratar igual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado, que el lesbianismo es un pecado, que las desviaciones sexuales son pecados. Entonces, no es cuestión que odiemos a la gente, no tenemos odio por ellos, como tratan de poner esas leyes de odio. No se trata de tener odio por ellos, se trata de tener odio por lo que hacen. Igual que el odio por el asesino o por el violador de niños. Tenemos que odiar lo que hacen, no a las personas, lo que hacen. Porque lo que hacen es contra la palabra, porque están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, realmente Dios ya nos había dado todas las cosas que había dispuesto para la humanidad. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, si pueden ver ahí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Perdón, es 2 de Pedro, no es primera. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, ¿no? Y en la NBI dice, su divino poder a darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Me encanta esa versión, porque dice que nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cómo manda Dios que vivas? En plenitud. ¿Cómo manda Dios que vivas? En gozo, en paz, en seguridad. Esa es la forma como Dios manda que tú vivas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros elegimos? Siempre, normalmente, el hombre elige de acuerdo a cómo siente las cosas. El hombre elige las cosas de acuerdo a sus apetencias o a sus necesidades biológicas o a sus sentimientos y emociones. Se siente bien. Entonces, si se siente bien, debe ser bueno. No necesariamente. ¿A cuánto les gusta el chicharrón? Mantengan su mano en alto si les gusta el chicharrón. Bátanlas si les gusta mucho. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Es saludable comer chicharrón todos los días?
Miren que están todos de acuerdo, ¿eh? A todos, la mayoría me ha dicho que les gusta, ¿no? Han batido sus manos ahí y todo, pero están de acuerdo en que no es bueno comerlo todos los días. En realidad no es bueno comerlo nunca. Desgraciadamente es así, es igual con los mariscos. Un arroz con mariscos, qué rico. Una paella de mariscos, qué delicia. Pero son completamente dañinos. No deberíamos comerlos. ¿Se dan cuenta? Pero hay cosas que nosotros hacemos por el placer que nos producen, pero no necesariamente debemos de hacerlas. Y así hay otras cosas más. El beber, el fornicar, producen placer inmediato, consecuencias después. Entonces, cuando tú llamas a lo malo bueno y a lo bueno malo, tú estás alterando el principio de la Biblia que dice que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero él vino para darnos vida en abundancia. Estás volteando el versículo. Estás diciendo que las cosas del mal son buenas y las estás aceptando en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos cambiar las situaciones? ¿Cómo podemos cambiar la forma como vivimos? Simplemente es llenarnos de la palabra. Porque en realidad es a través de la redención en Jesús y a través de nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros es que podemos comenzar a cambiar las cosas, no solo en nuestra vida, sino alrededor nuestro e influenciar nuestra sociedad. Tenemos dos opciones. Bajamos los brazos y sucumbimos a la presión del mundo, o nos decidimos y nos paramos en la palabra de Dios y hacemos la voluntad de Dios viviendo su palabra y predicando a toda criatura. Solo son dos opciones, no hay punto medio. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Así que es muy sencillo. Tenemos una sociedad en crisis desde hace años. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque no es cuestión de, en mi vida yo tengo a Dios y a mí no me importan los demás. Porque en realidad si tú tienes a Dios en tu vida, sí te van a importar los demás. Si tú tienes a Dios en tu vida, lo que haces mal, tú sabes que está mal. Porque hay cosas que están mal, pues. Y cuando lo haces el mal, siempre lo ocultas. Un chico no se sienta a la mesa de desayuno con sus padres y les cuenta que estuvo fornicando con su enamorada de lo más bien y que disfrutaron mucho ese momento. ¿Y sabe por qué no se lo cuenta? Porque sabe que está mal, pues. Es tan simple como eso. ¿Saben por qué? La Biblia dice en Romanos que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Entonces todo ser humano sabe exactamente lo que está bien y lo que está mal. No importa lo que la sociedad trate de venderle. No importa lo que el pensamiento colectivo trate de ponerle como un patrón de vida. Y es por eso que Pablo, en Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante,
y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás. Tenemos que cambiar en nuestras vidas nuestros hábitos y cosas que tú sabes que están mal. Porque tenemos hábitos malos. Tenemos hábitos que nos pueden perjudicar tremendamente. No solamente en la comida, sino en la forma como usamos nuestro tiempo. Yo me he dado cuenta que hay gente que, cuando yo le digo que me levanto a las 4 de la mañana, se le hace un nudo en el estómago y me dice, no, a esa hora yo no me puedo levantar. Yo tampoco podía. Pero me hice el hábito. Puse el despertador. Los primeros días quería tirarlo por la ventana. Estaba todo oscuro. Pero me forzaba y me levantaba. Y me iba al baño y me lavaba la cara y me mojaba la cabeza. Tenía que despejarme. Porque quería hacerme el hábito de levantarme a esa hora para tener un tiempo de oración, de la palabra. Tenía que hacerlo. Porque es la mejor hora para hacerlo. Pero pastor, o sea, es que yo me acuesto muy tarde. ¿Qué haces para acostarte tan tarde? ¿Qué haces? ¿Ves televisión? ¿Conversas? Haces N cosas que no tienen importancia. Entonces, cuando tú no ajustas tus tiempos, y yo no estoy diciéndole que es espiritual levantarse a las 4 de la mañana, quiero que me entiendan esto. O se puede levantar a las 6 o a las 8 como les dé la gana, pero a lo que yo me refiero es que tenemos que aprender a usar nuestro tiempo, nuestro horario. Si estamos perdiendo el tiempo con algo, estamos malgastando el tiempo con algo, tenemos que corregirlo, pues. Para eso son los hábitos. El primer hábito que una persona necesita desarrollar en su vida es habituarse a Dios. Nuestra sociedad no está habituada a Dios. Nuestros políticos no están habituados a Dios. Se han habituado a estar contra Dios. Se han habituado a estar contra los creyentes. Pero nosotros tenemos que habituarnos o tener el hábito de Dios. Es decir, hacer que Dios sea el primero en nuestras vidas. Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Algunos prenden la televisión. Es que quiero escuchar el noticiero, pastor. ¿Está bien? Algunos ponen música. Que quiero cambiar el ambiente de la casa y llenarlo de alabanza. Alaba tú, no alabe la radio. Son hábitos que nosotros necesitamos desarrollar. Porque cuando nosotros cambiamos, influenciamos nuestro entorno, cambiamos nuestro entorno. Si tú no cambias, no esperes cambiar a nadie. Si tú no caminas con Dios, no esperen que otro caminen con Dios. Si tú no estás teniendo el hábito de Dios, nadie va a tener el hábito de Dios en tu casa. Pablo dijo que él se olvidaba de lo que quedaba atrás y se extendía a lo que estaba delante de él, al premio del supremo llamamiento de Dios. Es decir, yo hago lo que Dios dice que haga. Pero ¿cómo puedes saber lo que Dios dice que quiere que hagas si tú no estás en comunión con Él? Si tú no lo buscas. Y es por eso que no te olvidas de lo que queda atrás. O no te olvidas de tus fracasos o no te olvidas de tus éxitos, porque son dos cosas que podemos olvidar: fracasos o éxitos. Y tenemos que olvidarnos de los fracasos y de los éxitos. ¿Por qué? Porque tenemos que extendernos a lo que está adelante.
Muchas veces la gente tiene problemas para olvidar su pasado. Y es porque estamos acostumbrados, nos han enseñado a que tú siempre eres así. Toda la vida haces lo mismo. Esa es la forma como tú eres. A nosotros nos programan desde niños. Cuando yo era un chiquito, era el cuarto. En ese tiempo era el último, todavía no había nacido mi hermana Rocío. Tendría 2 o 3 años y era recontramovido. Había aprendido a caminar, y había aprendido a correr, y había aprendido a jalar cosas, y había aprendido a hacer un montón de cosas. Y me pusieron por chapa terremoto. Porque por donde pasaba rompía cosas. Y en el tiempo que yo nací, las cosas eran de vidrio, cristal, y las cosas más comunes eran baquelita, ni siquiera plástico. Y la baquelita también se rompe, pues. Yo pasaba rompiendo todo. Y tan era así que me amarraban. Me ponían en la cintura una correa que la ataban al pomo. Teníamos una casa con puertas muy grandes, al pomo de la puerta que estaba más o menos a esta altura, ¿no? Y me amarraban ahí y me daban un rango para moverme donde quitaban todas las cosas para que no rompiera nada. Crecí con la chapa de Terremoto, el destructor. Este chico es terrible. Toda la vida hace lo mismo. No dejes que lleve los platos, los va a romper. No dejes que lleve el vaso, lo va a romper. ¿Saben qué hacía? Lo rompía, pues. Estaba programado para hacer las cosas como ellos decían que las hiciera. Siempre los escuchaba hablar de esa manera. Y crecí pensando que rompía cosas. Pero también crecí con otra tara, la letra. Mis hermanas mayores tienen letra Palmer. ¿Se acuerdan de la letra Palmer, los antiguos? Enseñaban en el colegio a escribir. Mis hermanas pueden hacer los libros de Palmer. Ellos podrían hacer tienen la letra exacta de Palmer. Mi hermano escribía muy despacio, pero dibujaba sus letras. ¿Sí o no? Cuando yo escribo parece que una araña ha caminado por el cuaderno. Entonces me acostumbré a escribir con letra imprenta para que pudieran entender lo que escribía. Y para poder entender yo, porque después de un día, cuando escribía algo, después de un día decía, ¿qué dice acá? Y todavía me pasa. Las cosas que te marcan comienzan a ser una marca en tu vida. Pablo dice, yo olvido lo que queda atrás, olvido mis fracasos y olvido lo que dijeron de mí, olvido todo lo malo, inclusive las malas decisiones que tomé, yo puedo olvidarlas. Recuerden eso, Pablo en una oportunidad, él se puso como juez de un hombre que estaba predicando la palabra y hizo que lo apedrearan. La forma como funcionaba la justicia en Israel era así. Alguien que pertenecía digamos al Sanedrín o tenía autorización de la casa sacerdotal podría condenar a alguien a ser apedreado por herejía. Y lo que las personas que lanzaban las piedras para matar al hereje tenían que hacer era se quitaban su manto y se lo ponían a los pies de aquel que se había levantado como juez. Y entonces comenzaban a tirar las piedras hasta matar a la persona. El primer mártir de la iglesia se llamó Esteban y murió bajo la autorización de Pablo. Pablo tenía en sus manos la sangre de Esteban. Cuando Dios apareció a él ya había mandado matar a Esteban.
Y cuando él comienza a hablar y comienza a escribirle a las iglesias, él todavía había sido aquel que mandó matar a Esteban, pero él dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. ¿Por qué? Porque lo que queda atrás está en la cruz, hermano. Todos nuestros errores, todas nuestras fallas, Dios sabía que algún día lo íbamos a cometer y lo hizo pagar a Jesús. Por eso es que puedes olvidarte de lo que queda atrás y extenderte a lo que está adelante. Pablo caminó por toda la tierra conocida como Asia en ese tiempo, y no era el Asia que nosotros conocemos. En realidad era una parte de Asia y una parte de Europa, lo que era conocido como la provincia de Asia. Pero toda esa zona, Grecia y todo el norte de Grecia, todo lo que está al norte de Grecia, Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio. Pero él, a pesar de la cantidad de iglesias que había fundado, a pesar de las cosas que él había hecho, dice, todo esto lo dejo a un lado. Es más adelante dice, lo tengo por basura. Y la verdad es que no usa la palabra basura, usa la palabra más cercana a defecar. Lo tengo como eso, como nada. ¿Por qué? Porque lo único que interesa es lo que está adelante, hermanos. Nosotros tenemos 20 años como iglesia. Algunas veces la gente dice de nosotros, ustedes son una iglesia pequeña. No, no somos una iglesia pequeña, somos una iglesia en crecimiento. Somos una iglesia que influencia la ciudad de diferentes maneras. Ustedes ni siquiera se imaginan la influencia que tiene Yo Elijo la Pureza en un montón de iglesias. Y eso es solo el inicio de lo que Dios está haciendo con nosotros. El punto es que si nosotros comenzamos a dejar de lado nuestro pasado, sea bueno o malo, es decir, no ponemos nuestra atención ahí, porque no podremos olvidarlo, pues, pero no ponemos nuestra atención ahí, sino ponemos nuestra atención en lo que Dios pone delante de nosotros. Entonces vamos a cambiar nuestra realidad inmediata e influenciar a la gente. El pasado es historia. Tenemos que ver adelante. La fe no está fijada en el pasado. Tiene su mirada adelante y en la meta y se extiende hacia ella. Quiero que pongas, por favor, lo que te di de Hebreos 11:1. Eso es lo que dice la Biblia amplificada de Hebreos 11:1. Dice, ahora la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de cosas que no vemos y convicción de su realidad. La fe percibe el hecho real que no es revelado a nuestros sentidos. ¿Se dan cuenta? La fe no ve lo natural, ve lo espiritual. Abraham, le dieron el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes, cuando no tenía ningún hijo. Y él comenzó a llamarse así. Él comenzó a llamarse soy padre de multitudes. Padre de multitudes. Y no tenía hijos. Entonces,
Cuando vemos cómo opera la fe, nos damos cuenta cómo es que tenemos que vivir. La fe es la certeza, la confirmación, el título de propiedad de cosas que no vemos. Hace unos años, bueno, hace ya varios años, estaba un diciembre haciendo una evaluación de las cosas que habíamos estado haciendo, sonó el teléfono y era un amigo, y comenzamos a conversar y me dijo, ¿y qué tal? ¿Alcanzaste todas tus metas de este año? Y yo le dije, bueno, en realidad estamos cumpliendo todo, pero hay una que todavía no. Y no le dije cuál. Y entonces me dijo, ¿y qué piensas hacer? Bueno, estoy extendiéndola por medio año más. Esa meta era por un carro. Yo había estado orando al Señor por un carro. Y bueno, ya era diciembre y el carro no había llegado, ni tenía visos de llegar por ningún lado. Y entonces había estado haciendo un plan para en medio año ahorrar un poco de dinero y pagar una inicial de repente por un carro de segunda mano, una cosa así, y sacar un préstamo ¿no? Y comprarme el carro. Y ese amigo me dijo, ¿cuál es la meta? Le dije, la verdad es que es un carro. Ah, ok, me dijo. No, esa ya la tienes. No tienes que ahorrar dinero en nada, ya tienes el carro. Y dije, ¿qué? Sí, el otro día yo estaba manejando y el Señor me dijo, este carro ya no es tuyo. Entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa, el Señor me dijo algo acerca del carro. Y ella le dijo, sí, el carro es de Hernán. Y entonces me enviaron el carro. Ahora, yo había estado todo el año extendiendo mi fe por ese carro. Le daba gracias a Dios todos los días. Y ahora mi amigo me decía, ya tienes el carro es tuyo. Dime cómo hago para enviártelo, porque tenía que enviármelo desde Arequipa. Y entonces él averiguó de una empresa que podía trasladar el carro en un camión, todo, así que hicimos las conexiones, me mandó los papeles para sacar el carro del depósito y todo lo demás. Pero eso demoró más o menos 3 meses en realizarse. Durante esos 3 meses yo le decía a todo el mundo, tengo carro, ya tengo carro. ¿Sí? ¿Dónde está? En Arequipa. Ah, no es tuyo todavía. No, sí es mío. Pero no lo tienes. Y entonces cuando yo le contaba lo que había pasado, decía, ¿y si tu amigo se desanima? Entonces le dije, tú no lo conoces. Yo sé que cuando él dice, me da una palabra de algo, eso es lo que él va a hacer de todas maneras. Y entonces yo le decía a la gente que tenía carro porque conocía a la persona que me había dicho que el carro que él había tenido hasta ese tiempo era mío. Yo sabía y confiaba en su palabra. ¿Me entiende? Y sabía que ese carro era mío. Y le decía a la gente, es mi carro. Y el carro llegó y lo fuimos a recoger. Y entonces ya podía decirle, ahora tengo el carro en mis manos. Pero el carro era mío hacía 3 meses. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que Dios dice que es tuyo, es tuyo. Y tú puedes decirle a la gente que tú tienes todo lo que Dios dice que tú tienes. Pero no se ha manifestado, pero es tuyo. Y si tú te mantienes creyendo en la... ¿puedes poner el versículo? Si tú te mantienes creyendo que es la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperas, entonces lo vas a tener. Porque no es por tus sentidos. No, yo no tenía el carro. El carro no estaba en mi garaje. El carro no me servía para ir a ningún lado porque no estaba en mis manos
pero era mío. La salud es tuya. Hace unos años, por un descuido que me hice un corte en la planta del pie, justo donde el pie se articula, y no me cerraba, y no me cerraba, y no me cerraba, y se infectó. Terminé en el hospital. Un sábado me interné en la noche. El domingo a primera hora vino un traumatólogo, me miró el pie y me dijo, bueno, esto se soluciona cortando estos 2 dedos. Él se fue e inmediatamente comencé a pensar, bueno, son 2 dedos. No recuerdo haberlos usado las últimas 2 semanas, así que... Pero de repente algo se comenzó a levantar en mí. No está bien. No está bien. Entonces, yo tengo un método de lectura bíblico. Leo porciones de cada libro, de las cosas que estoy leyendo, voy avanzando. Y me tocaba leer Salmos. Yo le dije, Señor, le dije en la mañana, le dije, Señor, yo necesito que me des 2 versículos, no 1, 2 versículos sobre este asunto. Entonces comencé a leer y me tocaba leer un determinado salmo y leo y dice ahí, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Me sonreí y le dije, gracias Señor, pero no es el versículo que te pedí. Quiero uno que hable de huesos. Me dice, lee el otro. Y dice, ninguno de sus huesos será cortado. Seguí leyendo. Y en el otro salmo dice, puedo contar todos mis huesos. Se hizo algo tan real para mí en ese momento. Dije, ok, Señor, gracias. ¿Saben qué? El pie seguía infectado. Los dedos seguían comprometidos. El traumatólogo no había cambiado de opinión. Pero decidí creerle a Dios y entonces comencé a orar y a buscar la dirección de Dios para mi vida en algunas cosas, y el Señor me hizo notar algunas decisiones que había tomado mal y que debía cambiar, y las cambié, y varias cosas así. Y yo sabía, el tiempo que esté acá me va a servir para buscar la dirección de Dios. ¿Saben qué? Ya no buscaba la solución para mi pie, buscaba la solución para mi vida. Necesitaba dirección de Dios, y eso es lo que comencé a buscar. Me comenzaron a aplicar algunos antibióticos, a mandarme a la cámara hiperbárica. A los 4 días regresa el traumatólogo y me dice, wow, qué lechero eres, te salvaste. Me reí, le dije, no soy lechero, le dije, tengo un Dios que es bueno. O tú puedes decir, ¿cómo un Dios que es bueno te mandó al hospital? No, no me mandó al hospital él, yo fui por negligencia. Porque no me cuidé de la herida, pues. Dios aprovechó mi negligencia y me dio un par de lecciones. La vida de fe, hermanos, es una vida de confianza absoluta en Dios. Es Dios quien te guarda, es Dios quien te cuida, es Dios quien te prospera, es Dios quien te sana. ¿Dónde van tus ojos cuando tu cuerpo comienza a fallar? Cuando algo le comienza a fallar a tu cuerpo, ¿dónde van tus ojos en primer lugar? ¿A la situación que estás pasando? ¿Al médico que te puede ayudar o a Dios? La Biblia dice que Asa, el rey Asa, enfermó de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, es decir, se murió. Pero no se murió por culpa de los médicos.
Se murió porque su corazón no estaba confiando en Dios, sino en lo que los médicos podían hacer. Recuerdo hace unos años un amigo comenzó a tener una situación en su cuerpo y tenía fiebres altas y todo, lo internaron en la clínica, le comenzaron a hacer exámenes, no salía ningún resultado acerca de qué podía tener y estaba cada vez peor y las fiebres eran tan altas que comenzó a perder la conciencia de la realidad y tenía alucinaciones y cosas por el estilo. Y yo iba todos los días a verlo, porque estaba en una clínica que estaba a una cuadra de mi casa, y iba a verlo todos los días, y me decía, por favor, Hernán, ora por mí. Él también era pastor, y yo oraba por él todos los días, y decía, Señor, ¿qué está pasando? Y ya habían pasado como 7 días, y no había ningún resultado, ningún cambio, estaba cada vez peor, y un día me dice, yo ya me iba a ir, me dice, por favor, antes que te vayas, ora por mí. Y yo dije, ya no sé cómo orar por ti. Y puse mis manos sobre él y comencé a orar en el Espíritu. Y le dije, Señor, ayúdame. Y entonces salió de mí una oración. Decía, Señor, la palabra que tú has depositado en su corazón, levántala. Y la palabra que se levantó en su corazón fue, y Asa en su enfermedad confió en los médicos, no buscó a Dios. ¿Por qué? Porque él había estado completamente compenetrado en lo que los médicos le decían, en lo que los médicos le decían, y él buscaba que le cambiaran de médico para ver si el otro médico podía dar con lo que tenía. Había puesto su confianza en los médicos, y entonces, gracias a Dios, es un hombre que conoce la fe. Entonces cambió el switch de su corazón y le dijo, Señor, perdóname, voy a confiar en ti, esto tú lo solucionas. Gracias, Señor. Esa tarde los médicos dieron con la enfermedad. Tenía varicela. Es que era un hombre adulto. Y la varicela se le había manifestado con algunos cambios, pero era el virus de la varicela, que en una persona mayor puede ser hasta mortal. En 2 días, fuera de la clínica. Cambia tu switch. Pon tu confianza en Dios en cualquier situación en la que tú estés, económica, médica, ¿no? En cualquier situación en la que tú estés, cambia tu switch. Pon tu vida en orden con Dios. No te permitas pequeñas libertades, ni grandes libertades. No te permitas pequeñas cosas que tú dices, no, es que me parece bien así. No, que no te parezca bien lo malo. No llames a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. No trates de maquillar el mal. No trates de maquillar las cosas que tú sabes que están mal. Ponlas en claro, ponlas bien. ¿Por qué? Porque nuestras vidas van a ser de suficiente influencia para hacer que nuestra nación cambie. Porque si nosotros no cambiamos, nuestra nación no va a cambiar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor. Así que mantengámonos en la palabra. Quiero darles un ejemplo. Porque, como les estaba diciendo, a mucha gente le gusta vivir en el pasado, sea por éxitos o por fracasos. Pero la pregunta es, ¿dónde vamos a ir desde aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer desde aquí? Porque o vivimos en el pasado, o olvidamos el pasado y nos metemos en las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Marcos 10, 46. Al 52. Dice,
Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Este hombre era ciego. Su destino estaba determinado y él no podía cambiarlo. Hoy día los ciegos pueden aprender a leer, a escribir, a trabajar, a hacer un montón de cosas. Inclusive me parece que hemos tenido un congresista ciego. Pero la verdad es que en esa época el ciego estaba completamente desamparado. Si no recibía ayuda por misericordia, no podía vivir. Lo único que podía hacer era pedir dinero. Estaba destinado a depender de la gente el resto de su vida. Entonces era mendigo. Estaba sentado en la puerta de una gran ciudad donde entraban y salían los comerciantes o los viajeros, y por ser un lugar de tráfico público era el mejor sitio donde podía estar para buscar que alguien le diera algo. Escuchó un tumulto y preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué esa bulla? ¿Por qué hay un alboroto diferente? Dijo: ¿qué es lo que ocurre? Y le dijeron: Jesús de Nazaret está pasando. Él pudo haber dicho: ¿y quién es Jesús de Nazaret? Pero él ya había escuchado acerca de Jesús de Nazaret. Porque así como era lugar de tráfico, él escuchaba lo que la gente iba hablando. Y había escuchado de algunas cosas que este Jesús de Nazaret había hecho. La oportunidad de su milagro estaba pasando delante de él. ¿Qué iba a hacer? Lo llamó a gritos. Se dio cuenta que esa era su oportunidad. Jesús, ten misericordia de mí. Algunos comenzaron a decirle: a Dios no se le grita. Y hay que ser reverente. Quédate callado a ver si Él te llama. A ver si será su voluntad que te sane, pues. Pero no pasó eso. Él comenzó a gritar más fuerte. Entonces Jesús dijo: tráiganlo. De lo que le habían dicho que se callara, le dijeron: hey, anímate, Jesús te llama. Él no se dejó manipular ni por los religiosos, ni por las tradiciones,
ni por la opinión de la gente. No le interesó un pepino que estuviera gritando. Él no sabía a los oídos de quién estaba gritando, no veía, no sabía quién tenía delante. De repente podía tener a una viejita delante que se asustó cuando comenzó a gritar. Él no sabía nada, él solo tenía en mente una cosa: Jesús está frente a mí y Él es mi oportunidad. Mi milagro está pasando delante de mí. Bartimeo estaba a punto de cambiar su destino. Pero Jesús le hace una pregunta. Una pregunta que nosotros contestamos de diferentes maneras. ¿Qué quieres que haga por ti? Un montón de gente le gustaría encontrarse la lámpara de Aladino, que salga un genio y que le diga: tienes 3 deseos. No, Jesús te da uno nomás. Te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Miren esa oferta. Él podía haber dicho cualquier cosa. Vivía sentado a la entrada de una ciudad pidiendo limosna. Dependía de la generosidad o de la no generosidad de la gente. Podía haber pedido cualquier cosa. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Qué tal oferta, no? O sea, no le está poniendo condiciones. No le pone ninguna condición. Y me hace recordar una oferta similar que Dios le hizo a un rey de Israel, a Salomón. Salomón había tenido una reunión de adoración a Dios y había ofrecido un montón de sacrificios y todo lo demás. Y el Señor le dice: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¡Wow! Salomón le dijo: quiero sabiduría para guiar a tu pueblo. Y el Señor le dijo: porque no me pediste riquezas, ni larga vida, ni un gran reino, ni nada por el estilo, todo eso te voy a dar. Además de la sabiduría. Su reino fue el más grande que hubo en Israel, el más rico, y era tan influyente que los reyes desde lejos venían a ver si lo que le decían de Salomón era como decía, si la sabiduría de Salomón era tal. Este ciego recibió la misma oferta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y él le contestó con tanta certeza, le dijo: quiero ver. No me interesa nada más. Yo quiero ver. ¿Saben? Es interesante que Bartimeo no le dijo al Señor: mira, Señor, soy ciego, sufro por esto, tengo que pedir limosna por causa de mi condición física. No le hizo una narración de los males que lo aquejaban. No le hizo una narración de la situación que estaba pasando. No perdió el tiempo hablando de las cosas que él vivía. Él le dijo: yo quiero ver. Tú me dices: ¿qué quieres? Yo quiero ver. En una oportunidad yo había llamado a las personas a una fila de oración y le digo a una señora: ¿qué es lo que quiere que Dios haga por usted? Entonces me dice: me duele la pierna. Y yo le digo: ¿quiere que le duela la otra? ¿Qué es lo que quiere? No qué es lo que tienes. ¿Me entienden? Y a veces nuestra mente está tan fijada en el problema que atravesamos que no estamos mirando hacia la solución. Bartimeo era ciego, pero él estaba viendo lo que él quería. Yo quiero ver. ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? Porque la fe comienza por eso. ¿Qué es lo que quieres? Ay, quiero que mi esposo deje de fumar.
Quiero que mi esposa deje de molestarme. Quiero que mis hijos se porten bien. No. No estoy diciendo qué es lo que quieres para otro, qué es lo que quieres tú para tu vida. ¿Quieres ser tú una esposa fiel, amante, realmente un apoyo y un auxilio y alguien que rodea a su esposo? ¿Quieres ser tú quien cambie? ¿Quieres ser tú quien sea sanado? ¿Quieres ser tú quien tenga buenas ideas para prosperar? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga por ti? Cuando este hombre le dijo, quiero ver, Jesús le dijo, conforme a tu fe te ha sido hecho. Porque tú crees que yo te puedo dar la vista, porque si le dice, quiero ver, estaba completamente convencido que Jesús tenía el poder para darle la vista, pues si no, no le hubiera dicho nada. Le hubiera dicho, consígueme un cojín para estar más cómodo, una lata más grande para tener más dinero, qué sé yo. Le dijo, quiero ver, porque él sabía que Jesús podía darle la vista. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Necesitas un cambio en tu negocio, un incremento en tu profesión? ¿Necesitas algo? Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Específicamente, ¿qué quieres? Porque sabe una cosa, cuando nosotros comenzamos a vivir en este nivel con Dios, comenzamos a influenciar a la gente. Nuestra nación va a cambiar por la influencia de la iglesia, no por la influencia del mundo. No podemos andar diciéndole a la gente, sí, no es la voluntad de Dios, estas cosas. Ok, ¿tú vives la voluntad de Dios? Puedes mostrarle a la gente que le dices que no es la voluntad de Dios eso. ¿La voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? Jesús le contestó rápidamente, lo tienes, está hecho. Dice que el hombre inmediatamente comenzó a ver. ¿A ustedes no les impresiona que un ciego comience a ver? A mí sí. No sé cuántas veces he leído este pasaje y no sé cuántas veces he predicado sobre ese pasaje. Pero lo cierto es que cada vez que lo hago, me quedo impresionado del hecho de que un hombre que estaba completamente ciego comenzó a ver, porque creyó que Jesús lo podía hacer. El amor de Dios y el favor de Dios está hacia nosotros. Podemos creer completamente en lo que Jesús hace. ¿No sabe una cosa? No es cuestión de decir, sí, yo creo. No. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás totalmente confiado en Él? La fe empieza en el corazón. La Biblia dice que la fe cree lo que no está dado a los sentidos. No es lo que tú sientes, es lo que tú crees. Cuando yo estaba en el hospital me sentía igual cuando encontré los versículos. Mi pie estaba igual. Sentía el mismo dolor, sentía la misma situación. Pero decidí que la palabra de Dios es la verdad y si Dios me había dicho que no iban a tocar ningún hueso mío, la cosa estaba solucionada. Yo recuerdo el caso de una hermana que fue a una reunión que tuvimos hace años, en 1987, en un teatro en Miraflores. Vino el pastor Sherman Owens y ella fue a la reunión y ella tenía una falla en la válvula mitral del corazón y tenía también un tumor canceroso en el páncreas. No podían operar el tumor y cualquier operación en su corazón podía tener un desenlace fatal. Le habían dado 3 meses de vida. Y fue ahí al servicio. Y él comenzó a predicar acerca de esta mujer con flujo de sangre
que se acercó detrás de Jesús diciendo: si tan solo tocare su manto, seré sana. Si tan solo tocare su manto, seré sana. Y cuando tocó el manto de Jesús, la Biblia dice que la fuente de su sangre se secó. Y Jesús volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? Entonces le dijeron: oye, estamos caminando todos en grupo acá, todos estamos chocándonos. ¿Cómo dices quién te ha tocado? Dice: alguien me ha tocado porque yo he percibido que el poder ha salido de mí. Algunas veces escuché a alguien predicar de que Jesús sabía que la mujer venía detrás de él, que cuando lo tocó hizo ch. Jesús no sabía eso. Oh, pero Jesús lo sabía todo. Jesús era hombre y era Dios. Caminó como hombre en la tierra, ungido por Dios. Cuando esta mujer tocó su manto, él dijo: ella hizo una demanda de mi poder. Y cuando ella se dio cuenta, le dijo: yo fui, Señor. Y le contó lo que había pasado. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana. Wow. Esta mujer entendió lo que él estaba enseñando. Y entonces dijo: cuando él ponga sus manos sobre mí, yo voy a ser sana. Cuando él ponga sus manos sobre mí, el poder de Dios me va a sanar. Fue adelante, completamente confiada. Cuando él puso sus manos sobre ella, el poder de Dios vino sobre ella. Al día siguiente se fue al médico y le dijo: quiero que me haga exámenes al corazón y por el páncreas. Y entonces le dijo: pero ya sabemos lo que tienes, Elena, ya sabemos lo que te pasa. Y ella le dijo: quiero que me los haga, yo los pago, yo exijo que me los haga. Se los hicieron y estaba completamente sano. Vivió por más de casi 30 años más. Ella partió a la presencia del Señor hace poquito. Pero eso fue hace como 30 años. Dios es bueno. ¿Saben? No te estoy contando solo un milagro de la Biblia, te estoy contando un milagro que pasó entre nosotros. Porque Dios es bueno. Amén. Si tú puedes creer, tú lo puedes tener. Si tú puedes extender tu fe, tú lo puedes tener. Y no necesitas una gran fe. La Biblia dice que una fe es del tamaño de una semilla de mostaza. Es la más pequeña de las semillas. Es suficiente para mover el poder de Dios. Quiero que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios, por tu amor, tu bondad y tu cuidado sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú nos traes a una completa realidad de tu bondad y de tu cuidado, que quieres que vivamos en paz, Señor, y en plenitud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que mantengan sus cabezas inclinadas de esa manera. Pero si hay alguien que necesita un toque de Dios,